Vamos a continuar con nuestro estudio sobre cómo poder vencer al gran dragón, aprender quién es el gran dragón y qué es lo que él hace con cada uno de nosotros o quiere hacer con cada uno de nosotros y con qué propósitos quiere él dañarnos. Hoy vamos a analizar cómo el dragón tiene la capacidad de causar desánimo en las personas. Y para ello vamos a recordar en dónde está en la Escritura esto del gran dragón. Para empezar, vamos a ver el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 9, donde se nos dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esto es importante comprenderlo, porque aquí está hablando de Lucifer en su naturaleza caída, y él opera con 4 naturalezas, o bien 4 niveles que podríamos llamar de sus ejércitos que hacen daño. En primer lugar, se habla de Lucifer caído como el gran dragón. Y también se le llama la serpiente antigua y también se le llama Diablo y Satanás. Son las 4 maneras en que él opera y por supuesto tiene un ejército de espíritus en cada uno de estos niveles. Él tiene un ejército de espíritus dragónicos, tiene un ejército de espíritus serpiente y de espíritus diabólicos y de espíritus satánicos. De hecho, estos son prácticamente los ángeles caídos, ¿sí? Cuando habla de los espíritus dragón, estamos hablando de los querubines caídos. Cuando estamos hablando de espíritu serpiente, estamos hablando de los serafines que cayeron cuando Lucifer se rebeló en contra de Dios. Y de igual manera los demás ángeles que conforman estos ejércitos de espíritus satánicos y de espíritus diabólicos. Y también hay una característica muy importante que la palabra de Dios nos enseña respecto al gran dragón, porque esto también nos enseña sobre su naturaleza, la forma en que él actúa. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas o coronas. Aquí se nos habla que el gran dragón es de un color escarlata. En algunas versiones aparece color rojo, en otras versiones aparece un color bermejo. La cosa es que nos enseña que este dragón es de color rojo y eso tiene un significado muy importante para saber su naturaleza. Y además también el poder que tiene. Recordemos que Lucifer, cuando se rebeló, Dios no le quitó los atributos, los dones que le había dado. Él tiene poder, sin embargo no tiene todo el poder, porque el único todopoderoso es Jehová de los ejércitos y nuestro Señor Jesucristo, bendito sea su nombre. Pero habla que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, que nos habla de su poder, un poder legal, y de las coronas que tiene para reinar. 7 también habla de algo completo. Por lo tanto, es un personaje al que no debemos de desestimar. Sabemos que el que está en nosotros es más grande, es mayor. Sin embargo, si nos descuidamos, el gran dragón tiene mucho poder para dañar, para causar estragos, calamidades en nuestra vida. Y de hecho, nos odia tanto que él no descansa. Trabaja 24/7 para tratar de dañar a las personas, tratar de dañar a los hijos de Dios principalmente, para destruirlos, llevarlos a la muerte, no solamente muerte física, sino principalmente a una muerte espiritual. Así es que vale la pena saber qué es lo que hace este personaje, el gran dragón, para nosotros estar preparados, saber cómo poderlo enfrentar y, por supuesto, darle la gloria a Dios con cada actitud nuestra que vence al gran dragón. Porque sí tenemos la capacidad de vencerlo, solo que hay que saber ¿cómo? No es lo mismo enfrentar a espíritus satánicos, a espíritus diabólicos, que ya enfrentar a espíritus serpiente y a espíritus dragónicos. Hay diferencia no solo en la naturaleza de ellos, sino también en la forma en que nosotros tenemos que combatirlos. Muy bien. Para empezar, voy a recordarlo en la enseñanza pasada, la palabra dragón significa alargar, significa estirar, significa exagerar.
eso ya nos da una idea de lo que él hace, cuál es su manera de actuar en contra nuestra. Principalmente la palabra exagerar, eso significa dragón, exagerar. El gran dragón es experto en exagerar las cosas y con ello persigue varios objetivos. Ya vimos uno de ellos en la enseñanza anterior, vimos cómo el dragón tiene la capacidad de exagerar y anda exagerando las cosas para causar en nosotros miedo. Y eso lo estamos viendo mucho en estos tiempos, que hay una pandemia que si bien es real, pero el dragón se encarga de exagerar las cosas para que entonces las personas sean invadidas con el miedo, con el pánico, y eso le abre la puerta al dragón para causar otro tipo de daños, como vamos a ver hoy. Pero él empieza causando miedo. El gran dragón ruge para causar miedo, para causar pánico, y con eso paraliza a sus presas. Sucede en lo natural cuando un león ruge, cuando alguno de estos animales ruge, su objetivo es paralizar a las presas, y cuando la presa está paralizada, para ellos es fácil llegar y tomarlas y destruirlas. De igual manera actúan estos espíritus dragónicos. Ellos causan exageración, una cosa pequeña la hacen grande, y con ello entonces la persona se llena de miedo, se llena de pánico, se paraliza, y el dragón puede entonces empezar a causar lo que vamos a ver hoy principalmente. Después del miedo, el dragón causa desánimo. ¿Cómo lo hace? Veamos lo que dice en el libro de Miqueas capítulo 1 versículo 8. Aquí habla de la forma en que el dragón actúa para causar desánimo. Hoy vamos a tratar este tema, cómo el gran dragón causa desánimo y causa depresión. Y en la próxima enseñanza vamos a ver cómo el gran dragón causa también ira y causa todo tipo de odio. Pero hoy nos enfocamos en el desánimo y la depresión. Dice en Miqueas 1:8, por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales. De hecho, cuando Miqueas, o en la Biblia dice esto, que Miqueas le dijo al pueblo de Israel, era porque el pueblo de Israel estaba en una situación o en una condición bastante deplorable delante de Dios. Y entonces Miqueas, enviado por Dios, les dice: miren, voy a hacer una demostración de cuál es la actitud que ustedes están teniendo para con Dios, cómo se están comportando delante de Dios, cómo los está viendo Dios. Y él les dice: miren, yo voy a lamentar y aullar, ¿sí? Y andaré despojado y desnudo, y haré aullido como de chacales. Pero interesantemente, esta palabra chacales en el original es dragones. En la versión, en la King James, e incluso en la versión de Reina Valera 2000, dice: pero lamentaré y aullaré, dice, andaré despojado y desnudo, y haré gemido como de dragones. Esto está más apegado al original. Aquí está hablando, dice Miqueas: miren, yo voy a actuar como actúa el dragón, para que ustedes vean quién los está influenciando y por qué tienen las actitudes que tienen. Porque el dragón lo que hace es que nosotros imitemos, repitamos su naturaleza, manifestemos su naturaleza, porque él sabe que con eso nos mete en problemas para con Dios. Ese es el objetivo de él, meternos en problemas para con Dios. Entonces dice Miqueas: mire, voy a aullar, ¿sí? Voy a lamentar, voy a gemir como lo hacen los dragones, porque eso es lo que están haciendo ustedes. Y esto es bien interesante entenderlo, porque cuando nosotros somos influenciados por los espíritus dragónicos, por el gran dragón, entonces es cuando empezamos a tener problemas en cuanto a nuestra oración, en cuanto a nuestra comunión con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. De hecho, en la palabra aullar significa gemir, significa lamentar con un tono lastimero, ¿sí? Con un tono de autolástima. Eso es lo que significa la palabra aullar. Y la palabra gemir también significan eso, significa luto. Esta palabra aullar y gemir, así en forma conjunta, significan quejarse. También significa estar melancólico o estar triste, pero con una tristeza enfermiza. Y esto es muy importante que lo podamos entender, ¿sí? El dragón tiene un canto. El dragón tiene un canto. Es un canto de queja. Es un canto de melancolía. Es un canto de muerte. Es un canto de aquel síndrome de pobrecito de mí.
Y el dragón empieza a enviar esas palabras a la mente de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, recordemos que dragón significa exagerar. Y en cualquier situación difícil o desagradable que nos pase, el dragón inmediatamente entra en acción. Por ejemplo, si alguien quizás se queda sin empleo y entonces el dragón acciona y diciéndole, ¿ahora qué vas a hacer? Ahora ya no vas a tener de qué vivir. Ahora ya no vas a tener para comer, ya no vas a tener para pagar tus facturas. Mira, el dragón empieza a lanzar una serie de dardos exagerando las situaciones. Porque él sabe que cuando nuestra mente recibe sus palabras exageradas, empieza a invadir primeramente el miedo, el temor. Y luego, si nosotros no reaccionamos, entonces empieza el desánimo. Él nos exagera las cosas para desalentarnos, para que no veamos una salida o una luz al final del túnel. De hecho, como por el causa del pecado, en el hombre entró bastante de esta naturaleza dragónica y nosotros tenemos mucho de esta actitud del dragón. Nosotros tendemos, mejor dicho, a estar exagerando las cosas, hasta hacemos competencia. Por ejemplo, a alguien le pasa algo malo, fíjate que a mí me pasó esto, y entonces viene otra persona y dice, eso no es nada, a mí lo que me pasó, y empezamos una competencia de exageración de las cosas. ¿De dónde es que tenemos esa tendencia? Pues de la naturaleza del gran dragón, de Lucifer caído, que fue lo que sembró en el hombre en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva abrieron su corazón al engaño y a la mentira de la serpiente, de Lucifer. Entonces, no solo tenemos esa tendencia en nosotros, sino también el gran dragón acciona enviándonos esos pensamientos. De hecho, el dragón viene a picar, por decir así, la maldad que ya tenemos en el corazón, lo que en nosotros es contrario a Dios, y de esa manera empieza a causar los estragos de miedo y de desánimo en cada uno de nosotros. El objetivo del dragón de exagerar las cosas y de meternos pensamientos de fracaso, de derrota, el objetivo es desanimarnos, causar desánimo, causar un sentimiento de fracaso. Ese es el objetivo del dragón. Y con ello, él pretende también botar nuestra confianza en Dios. Entre más bombardea nuestra mente con pensamientos de fracaso, con pensamientos o con palabras de derrota, entre más bombardea nuestra mente de esa manera, y si nosotros no reaccionamos, puede botar nuestra fe, puede limitar nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios. Eso es lo que está buscando el dragón, el gran dragón, con todos sus espíritus dragónicos. Él ataca la mente, y el asunto es que su ataque es tan bien malicioso y tan poco de poder discernir el ataque del dragón, porque entre más altos son los niveles de las tinieblas, su ataque es más sigiloso para nosotros. Tenemos que tener sentidos espirituales abiertos para discernir cómo se están moviendo estos espíritus. Él ataca a nuestra mente, él habla a nuestra mente. Sin embargo, como es tan sigiloso y no lo vemos, no lo discernimos, él nos hace creer que somos nosotros los que estamos pensando eso. Él nos lanza palabras de derrota, que ya no hay salida para nosotros, ya no te vas a poder levantar, ya no vas a poder ser feliz por lo que te acaba de pasar, por lo que acabas de perder. Él te dice, ya no vas a poder ser feliz. Y entonces él está hablando eso a nuestra mente, ¿sí? Él habla a nuestros oídos. Sin embargo, como no lo discernimos, pensamos que somos nosotros los que estamos pensando en eso. Valga la redundancia. Esa es su estrategia. Él quiere pasar desapercibido. Él no quiere que lo descubramos. Él sigue hablando, pero está de una manera escondida, por decirlo así. Tiene esa capacidad, es experto para hacer eso, para entonces causar desánimo en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que pretende él? Pues que se levante en nosotros, o que empiece a salir de nosotros el canto de él, que empiece a salir de nosotros la queja.
el reproche. Cuando bombardea la mente, Él lo hace hasta que de nosotros salen palabras, por ejemplo, pobrecito de mí, nadie me quiere, nadie me ama, no es justo lo que me están haciendo. Empieza a salir ese canto de queja, de reproche, de murmuración, de autolástima. Mire, y eso es lo que pretende el dragón. Y incluso a veces cuando quizás hacemos algo espiritual, por ejemplo ayunamos o dedicamos algunos días a estar orando por alguna situación y resulta que lo que estábamos pidiendo no lo recibimos, sino las cosas salieron totalmente contrarias a lo que nosotros queríamos. En ese momento en que las cosas salen contrarias a lo que nosotros queríamos y por lo que estábamos orando, incluso ayunando, el gran dragón entra en acción. Estos espíritus dragónicos entran en acción y empiezan a enviar sus palabras a nuestra mente, a decir, bueno, ¿de qué sirvió ayunar? ¿De qué sirvió de orar tanto tiempo? Si mira los resultados que se obtuvieron, de plano Dios no te escucha, de plano Dios no te ama. Y entonces con eso empieza a causar un desánimo, decepción en cada uno de nosotros, porque si no cerramos nuestra mente, nuestros oídos al gran dragón, empezamos a creer esas palabras, empezamos a creer esas afirmaciones, que Dios no me ama, que por eso no me dio lo que yo le estoy pidiendo. ¿De qué sirvió ayunar? ¿De qué sirvió orar? ¿De qué sirve estar tratando de agradar a Dios si las cosas no salen como yo quiero? Si nos descuidamos, el dragón puede botarnos en esos momentos en que nosotros quizás hemos orado y hemos ayunado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué el dragón trata de desanimarnos? ¿Por qué el dragón trata que nosotros empecemos a quejarnos, que empecemos a reprochar de las situaciones, que empecemos a lamentarnos? Porque todo eso significa aullar y gemir. ¿Se recuerdan? Ese es el canto del dragón, aullar y gemir. Es un aullar y un gemir de lamento, de queja, de reproche, de murmuración. Deberíamos de pensar cuánta murmuración realmente ha salido de nosotros, cuánta queja ha salido de nosotros, cuánto de este canto hemos estado entonando sin darnos cuenta quién nos está influyendo o inspirando a tener este canto de queja, de reproche, y a veces hasta muy continuo, quejándonos por todo, reprochando por todo, lamentándonos por todo. Ahora, el dragón quiere que hagamos eso porque el dragón sabe, escuchen lo que le voy a decir. El dragón sabe, el problema es que la mayoría de cristianos no lo saben, pero el dragón sabe, ¿sí?, que el que tiene este canto de queja y de reproche no va a lograr llegar su oración al trono de Dios. El dragón sabe que con la queja y el reproche se cierran los cielos para nosotros. ¿Me está escuchando? Porque el dragón sabe que Dios, escuchen lo que le voy a decir, Dios no acepta que entremos a su presencia con quejas, con lamentos o con lloro de autolástima. El dragón lo sabe bien. Y repito, el problema es que la mayoría de personas o de cristianos no lo saben o no lo recuerdan. Pero el dragón sí sabe que si yo trato de entrar a la presencia de Dios con lamento, con pobrecito de mí, que Señor, mira lo que me hicieron, Señor, no es justo esto que me está pasando, no es justo esto que me están haciendo. Eso es una manifestación que nosotros no estamos reconociendo la soberanía de Dios en nuestra vida, en todos los asuntos y en su creación. Por favor, abra bien sus oídos a lo que le estoy diciendo. Cuando nos quejamos y lamentamos y pensamos que no es justo, que por qué Dios permite esto, o quizás que tal vez Dios no se dio cuenta de lo que me está pasando, que Dios no tiene control de lo que me está pasando. Eso quiere decir que no reconocemos la soberanía de Dios, porque Dios tiene control de todas las cosas, de todo lo que ha creado. Él conoce el nombre de todas las estrellas. Mire, Dios todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe y todo lo conoce. Tenemos que creer eso, porque así es nuestro Dios, así es Jehová de los ejércitos. Pero cuando me quejo y lamento, estoy desconociendo, por decir así, ese gobierno,
esa soberanía de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que el dragón quiere, porque él sabe que con eso nos cierra las puertas de los cielos. Porque Dios ya estableció cuál es la manera que quiere que nos presentemos delante de Él. De hecho, en el Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Esta es la única manera que Dios acepta que nosotros entremos a su presencia y que podamos llegar hasta su trono. ¿Me está escuchando? Tenemos que tener esta actitud de entrar por sus puertas, dice, primero con acción de gracias, ¿sí? Con alabanza, bendiciendo su nombre, pase lo que pase. No dice excepto si te está yendo mal. No dice excepto si has tenido alguna equivocación o algún fracaso. No, aquí la palabra es contundente. Tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Esa es la manera en que avanzamos hacia la presencia de Dios, y alabándolo y bendiciendo su nombre. Dios lo ha establecido. No es hombre alguno el que estableció la manera en que tenemos que entrar a la presencia de Dios. Él mismo nos ha dicho cómo quiere que nos presentemos delante de Él y que podamos llegar hasta su misma presencia, a su trono. Pero entonces el dragón empieza a tratar de desanimarnos. ¿Con qué propósito? Para que nos quejemos, para que reprochemos, para que nos lamentemos. Solo hay dos tipos de cántico, por decirlo así en forma general: el canto del dragón y el canto que es inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? El canto del dragón o el canto inspirado por el Espíritu Santo. De hecho, el gran dragón es una imitación del Espíritu Santo. Imita casi en todo al Espíritu Santo. Por eso es que usted sabe que de los dragones sale fuego y se dibuja con fuego saliendo la boca, imitando el fuego del Espíritu Santo. Entonces, creo que esto es claro. ¿Qué es lo que pretende el gran dragón cuando nos lanza palabras y pensamientos de derrota, de fracaso y todo lo demás? Es para que no lamentemos y de esa manera no podamos entrar a la presencia de Dios. Oramos y parece que el techo es de bronce, no pasan nuestras oraciones. Y luego le voy a explicar qué sigue haciendo el dragón cuando nosotros no reaccionamos a todo ese ataque. Mire, es un ataque de espíritus dragónicos, ¿sí? Primero pone miedo, después empieza a causar desánimo, y el desánimo va a hacer que empecemos a quejarnos, empecemos a lamentarnos, y con eso se nos cierran los cielos. ¿Está claro esto? Mire, es muy peligroso el ataque del dragón, y cuando no reaccionamos, cuando no le cerramos nuestra mente y nuestros sentidos espirituales al gran dragón, él pasa a otro nivel de ataque. El gran dragón empieza a causar depresión. Del desánimo nos lleva o puede llevar a las personas a la depresión. Es por eso que es muy importante entender cómo es que operan estos espíritus de las tinieblas y qué es lo que Dios quiere también de nosotros. Vamos a ver acá en Jeremías 14:6. Jeremías 14:6, y yo se lo pongo aquí en pantalla en la versión Reina Valera 2000, porque es donde se apega más a lo que está en el original. No que esta versión toda se apegue al original, pero sí tiene bastantes versículos o porciones de la escritura bastante apegadas al original. Dice acá en Jeremías 14:6, y dice: y los asnos monteses se ponían en los altos, aspiraban el viento, dice, como los dragones. Y aquí nos da una revelación tremenda. Aquí nos enseña qué otra cosa hacen también los espíritus dragón, que hace el gran dragón y sus espíritus dragón, su ejército de espíritus dragónicos. Tienen la capacidad, aquí dice, aspiran el viento, los asnos, como los dragones. O sea que los dragones tienen la capacidad de aspirar. Diga conmigo, aspirar. Y esto es importante entenderlo, porque el gran dragón y su ejército tienen la capacidad de aspirar el aliento de vida en cada persona que se descuida, por supuesto. Ellos tienen la capacidad de succionar la vitalidad, de succionar la energía, succionar la fuerza de las personas.
Y es aquí entonces donde la persona del desánimo cae en la depresión. ¿Qué es la depresión? Una persona en depresión es presa de una tristeza profunda y de una desesperanza de la cual no ve salida alguna. ¿Sí? La persona se siente tan impotente, una tristeza, pero una tristeza profunda es la palabra que encuentro más correcta. Una tristeza profunda y una desesperanza tal que la persona ya no ve salida a su situación. De ninguna manera ve una solución a su situación, al problema el cual haya estado viviendo. Y eso es lo que quiere el gran dragón, que la persona se deprima, porque cuando la persona se deprime, empieza ese sentimiento de ya no querer vivir. ¿Me está escuchando? Cuando la persona está deprimida, el único pensamiento que tiene y que cada vez se hace más grande es ya no tener ganas de vivir. Ya no vale la pena vivir. ¿Para qué vivir en esta situación? Y eso es bien peligroso, porque cuando la persona entra en depresión, cuando el gran dragón y su ejército de espíritus dragones logra que la persona llegue a este estado de depresión, succionándole la energía, succionándole el aliento, succionándole o aspirándole su fuerza, entonces empiezan a actuar espíritus de muerte. Espíritus dragón de muerte entran en acción para tratar que la persona se quite la vida. Es por eso que muchas personas que están deprimidas terminan suicidándose. Ahora, ¿cómo hace el dragón para aspirar eso? ¿Cómo hace el dragón para succionar esa energía, ese aliento de vida? Pues a través de ese canto de queja y de reproche que hace que nosotros entonemos, por decirlo así. Porque a medida que nosotros estamos quejándonos y lamentándonos, estamos proclamando muerte, ¿sí? Estamos desgastándonos. Porque Dios nos ha dado aliento de vida para que nosotros lo alabemos y lo adoremos. ¿Me está escuchando? Dios nos da aliento de vida para que seamos alabanza de su gloria. Está escrito en el libro de Efesios capítulo 1. Dios nos da aliento de vida para que lo adoremos, para que lo sirvamos, para que lo agrademos, para que hagamos su voluntad, para que existamos y vivamos para Él. Para eso nos da Dios el aliento de vida. Pero cuando usamos ese aliento, esa energía, esa fuerza que Dios nos da, la utilizamos para quejarnos, para lamentarnos, para estar reprochando, eso, mire, nos está desgastando. Recuerde que cosechamos lo que sembramos. ¿Sí? Cuando yo alabo a Dios, cuando yo bendigo a Dios, entonces le estoy devolviendo ese aliento de vida que Él me ha dado, se lo estoy devolviendo en alabanza. ¿Y qué voy a cosechar? Más aliento de vida, más energía, más fuerza. Es por eso que dice la palabra, hermanos, que el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Porque cuando lo alabamos y lo bendecimos y nuestro corazón se llena de gozo por lo que Él es, por lo que Dios es, entonces Él nos fortalece con el poder de su fuerza. Eso está escrito en la palabra. Pero si uso ese aliento para quejarme, si uso la energía que Dios me da para reprochar, para estar lamentando, entonces lo que voy a cosechar es muerte. Voy a cosechar desfallecimiento, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Mira, aquí es donde viene a conjugarse los principios espirituales que vemos en la palabra de Dios. Y eso es lo que el dragón quiere, que yo me queje, que yo me lamente, con lo cual con ese canto empiezo, por decirlo así, a llamar a los espíritus de muerte. Si yo alabo a Dios, mire, la presencia de Dios viene, el Espíritu Santo viene, la vida de Dios viene a llenarme. Pero si yo me lamento y me la paso reprochando y quejando y pobrecito yo, que nadie me quiere, que no es justo lo que me están haciendo, estoy llamando muerte. ¿Me está escuchando? Estoy llamando y atrayendo muerte. Es por eso que vienen los espíritus de muerte a causar estragos en las personas. Y es en esos momentos donde nos encontramos en esos valles de sombra de muerte que habla la palabra de Dios. ¿Sí? Estos espíritus dragónicos vienen, hermanos, vienen de tal manera que empiezan a ser una sombra de muerte. Traen más muerte a nuestro espíritu, a nuestra alma y nos llevan
lleva a la muerte física también. Y recuérdese que el que se suicida comete un homicidio, comete un asesinato, y lo más seguro es que no le da tiempo de arrepentirse, y no le quiero contar a usted las consecuencias que eso tiene. Es muy peligroso. Eso es lo que el gran dragón quiere. Pero para eso Dios nos da luz, nos da entendimiento y nos da conocimiento para que sepamos cómo se mueve el mundo espiritual y cuál es la actitud correcta que debemos de tener, principalmente como hijos de Dios y como obreros y ministros también del Señor Jesucristo. Esto es poderoso. Les mencioné que cuando llegamos a este punto, que el dragón empieza a succionar el aliento, a aspirar el aliento de vida, entonces nos lleva a esos valles de sombra de muerte. Pero antes de continuar, quiero recordarle algo. De todo eso que pueda sucedernos, Dios siempre tiene el control. Dios está detrás de todas las cosas. Y a veces Dios permite, escuche bien lo que le voy a decir, Dios, para formarnos, Él permite que atravesemos valles de sombra de muerte. Porque es en donde hay muerte, donde está ese valle de sombra de muerte, donde habitan los espíritus dragón. Hay muchas partes de la escritura donde nos enseñan de esto. No estoy dando un estudio acá completo de lo que es el dragón y todas estas cosas. Solo le estoy mencionando cómo ellos causan desánimo y otras cosas para que nosotros tengamos una buena actitud, principalmente en este tiempo que estamos viendo cómo estos espíritus dragónicos, cómo el gran dragón está operando de una manera tan calamitosa en toda la humanidad, en todas las naciones. Pero en los valles de sombra de muerte están estos espíritus dragón. Y es por eso que dice en la palabra, en el Salmo 44, 19, dice: cuando nos quebrantaste en el lugar, dice, de los dragones, y nos cubriste con sombra de muerte. Cuando habla de sombra de muerte, está relacionada con los dragones. ¿Está claro esto? Dice, el lugar de los dragones, el lugar donde habitan los dragones, y nos cubriste con sombra de muerte. Y esta palabra sombra de muerte, esta expresión sombra de muerte, en hebreo significa tumba, una tumba. Significa calamidad. Significa desgracia. Eso es lo que significa sombra de muerte, ¿sí? En los momentos de calamidad, en los momentos de dolor, en los momentos de derrota, es en esos momentos que si nosotros no hacemos lo que Dios nos pide, de darle gracias en todo, de alabar y bendecir su nombre a pesar de la situación, a pesar de la calamidad, hermanos, si no hacemos lo que Dios pide, entonces si no alabamos a Dios, seguramente va a salir el canto del dragón, ¿sí? Y eso va a traer estragos y más calamidad a nuestra vida. En el Salmo 23, David escribió su experiencia. Si alguien tenía entendimiento de estas cosas, y tal vez usted no se había dado cuenta, pero de la Biblia se habla de David, que él tenía gran entendimiento. A pesar que cometió errores como todos nosotros, a pesar que pecó, porque todos somos pecadores, pero si algo tenía David, y era lo que agradaba a Dios, y por lo cual dijo: Dios, he hallado un hombre conforme a mi corazón, que hará lo que yo quiero, o sea, que tendrá las actitudes correctas. Y en el libro de Apocalipsis habla de Jesús, que tiene la llave de David sobre su hombro, que es una llave de entendimiento. Y va si David no demostró el entendimiento que tenía y cómo fue creciendo y madurando espiritualmente. Es por eso que en el Salmo 23 se recuerda cuando David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, pero vea la actitud de David, dice: no temeré mal alguno. ¿Y por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado, dijo David, me infundirán aliento, me infunden aliento. Esto es bien poderoso. Estamos hablando que los espíritus dragónicos, el gran dragón, aspira el aliento, la energía, nuestra fuerza, y es por eso que la persona se siente debilitada. Cuando el gran dragón y los espíritus dragónicos empiezan a aspirar el aliento de vida, la fuerza, la energía, la persona se siente desfallecida, ¿sí? Se siente desfallecida, no le dan ganas de orar. Si es un cristiano, no le dan ganas de orar, ya no tiene ganas de leer la Biblia, tiene una pereza, pero una pereza más allá.
de lo normal, es una pereza espiritual. Es una modorra espiritual, hermanos. Eso también lo encontramos en el libro de Proverbios. La persona entra en un estado donde no quiere saber nada de nada, principalmente ya no quiere saber de Dios. Por un lado, sí quiere de Dios, pero por el otro lado, ya no tiene ganas de buscar a Dios, ya no tiene ganas de hablar con Dios, ya no tiene ganas de orar, ya no tiene ganas de servirle a Dios. Esto es importante entenderlo. Porque nosotros, Dios permite que, y no en una ocasión, sino Dios permite que en algún momento entremos en estos valles de sombra de muerte. Pero es en los valles de sombra de muerte donde se va a evidenciar de qué estamos hechos. Es donde se va a evidenciar cuánto de la palabra de Dios hemos asimilado, cuánta confianza tenemos de Dios, cuánto le hemos creído a Dios, a su palabra. Eso es lo que se va a evidenciar cuando estamos en esos momentos de valles de sombra de muerte. En el caso de David dice, mire, aunque yo esté en un valle de sombra de muerte, ¿sí?, yo no voy a tener miedo. Yo no voy a dejar que el dragón llene mi corazón con pánico y con miedo, ¿sí? Es más, dice, en el valle de sombra de muerte, la presencia de Dios no la sentimos. Normalmente no la sentimos. Son esos momentos como que Dios, ¿qué se nos hizo? ¿Sí? No sentimos la presencia de Dios. Y David tenía entendimiento que aunque no sintiera la presencia de Dios, que aunque estuviera en esos momentos dolorosos y de calamidad, donde le estaban brincando encima todos estos espíritus dragónicos, David dijo, bueno, en primer lugar yo no voy a tener miedo, porque aunque no siento la presencia de Dios, yo sé que Dios está conmigo. Miren la actitud correcta, yo sé que Dios está conmigo. Yo le diría, ¿y por qué, David? Porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sí? No te dejaré ni te desampararé. Obviamente eso estaba metido en el espíritu de David, que en medio de esa situación dolorosa él dijo, yo no tengo miedo, ¿sí? Yo no voy a dudar que Dios está conmigo. Yo sé que Dios es fiel. Él ha dicho y también hará. Mire, cuando tenemos esa actitud, desarmamos al gran dragón y a los espíritus dragónicos, porque a ellos se les vence con alabanza a Dios. No se les vence enfrentándolos, no se les vence reprendiéndolos. Escuche bien, al gran dragón y a estos espíritus dragónicos no se les vence reprendiéndolos, ¿sí? No se les vence enfrentándolos así de frente. Se vence alabando y bendiciendo el santo nombre de Jehová. Se lo voy a mostrar en un momento. Y eso es lo que David estaba haciendo. Y David dice, miren, si estoy en esta calamidad, si estoy en este valle de sombra de muerte, es porque Dios anda buscando algo de mi corazón. Es porque Dios quiere corregirme. Dios quiere enderezar lo que está torcido en mi vida. Dios quiere reparar lo que está arruinado. Dios quiere formar su carácter guerrero en mí. ¿Está escuchando? David tenía ese entendimiento. Es por eso que él dice, mira, tu vara, la vara habla de disciplina, la vara habla de castigo, habla de corrección. Y el cayado es el báculo, el bastón con que se levantan las ovejas. Entonces David dice, mira, aunque yo sé que es Dios el que está trabajando en mi corazón, Dios está permitiendo este momento o este tiempo porque Dios está trabajando en mi corazón. Por lo tanto, David dice, en lugar de desanimarme, en lugar de dudar, en lugar de decepcionarme o en lugar de deprimirme, dice David, esta situación, la vara, la disciplina de Dios y su cayado a mí me infunden aliento. El dragón quiere robarme el aliento, quiere robarme la energía, quiere quitarme la fortaleza con que el Señor me fortalece. Pero no, este valle de sombra de muerte, como sé que Dios tiene el control y sé que Dios está trabajando algo en mi corazón, en lugar de desanimarme y en lugar de deprimirme, eso me infunde aliento, eso me llena de vida, me llena de esperanza, porque está escrito que Dios al que toma por hijo lo disciplina, lo amonesta, lo corrige. Esa es una de las maneras en que Dios nos demuestra su amor. Por lo tanto, David dijo, miren, este valle de sombra de muerte, yo solo estoy creyendo que es Dios en su gran amor que está tratando de depurar mi corazón, de renovar mi mente, de levantarme a una nueva dimensión espiritual.
Bendito el nombre del Señor. Miren qué actitud la de David. Muchos que quisiéramos a veces solo tener lo de David, de botar gigantes, Goliat allá afuera. No, David primero botó el Goliat que estaba en su corazón. Por eso pudo vencer al Goliat externo que le tocó después. Y de hecho, a mí me impacta porque cuando David dice esto, ¿sí? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea que el dragón no me va a robar el aliento. El dragón no me va a llevar a la depresión. Y es entonces cuando dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mire qué poderoso. En el valle de sombra de muerte, David declara ahí en el Salmo 23, dice: aderezas mesa. Dios me pone una mesa delante de los espíritus dragónicos, delante de los que quieren robarme la energía, el aliento, la fuerza que Dios me da. Pero por la actitud correcta, por confiar que Dios estaba con él y no tener miedo y no abrir su corazón al miedo, al pánico, al desánimo y a la depresión, David dice: a mí Dios me pone una mesa. ¿Y para qué es una mesa? Y dice: aderezas mesa. Es porque Dios le pone alimento, le pone más palabra, le pone más entendimiento y revelación de la palabra de Dios. Por lo tanto, David de ese valle de sombra de muerte, en lugar de salir deprimido, salió más fortalecido, con más de la palabra de Dios, con más revelación, con más iluminación y entendimiento del reino de Dios, de los principios de Dios. Amén. Esto es poderoso porque usted y yo tenemos que tener, o Dios espera que tengamos esa misma actitud. Es por eso que en segunda de Samuel dice, me recuerdo, le voy a contar esto como un testimonio de David. ¿Se recuerdan cuando David había tenido un hijo con Betsabé? Y ese niño, Dios dijo que se iba a morir. Dios dijo que había herido de muerte a ese niño. Y David, por supuesto, David como papá no quería que su hijo se muriera. ¿Sí? Y ayunó. Sí, ayunó y oró 7 días. Esto está en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 20 en adelante. Dice que David oró y ayunó 7 días. No se quiso levantar del suelo. Es más, sus empleados y los del palacio estaban preocupados porque David no se levantaba, suplicándole a Dios, pidiéndole misericordia a Dios que el niño no se muriera. El niño estaba grave. Sin embargo, como al 7º día, le llegó la noticia a David y se dio cuenta que el niño había muerto. Imagínense, 7 días orando, 7 días ayunando, 7 días que no se quiso levantar del suelo, suplicándole a Dios, pidiéndole misericordia a Dios que ese niño no muriera. Sin embargo, el niño murió. O sea que lo que David estaba pidiendo no lo recibió. Pero es aquí donde se manifiesta el entendimiento que nosotros podemos tener. Porque cuando David supo que el niño se había muerto, escuche bien pues, seguramente el dragón trató de atacarlo. Seguramente el gran dragón dijo: ahora es el momento para que David empiece a reprochar y a decir de qué sirvió ayunar, de qué sirvió orar tanto. Señor, si yo te supliqué y mira la respuesta que me diste. Mira, según el dragón, David iba a hacer eso. Y seguramente el dragón lo atacó, ¿sí? Y David haber sentido el ataque del gran dragón, el ataque de los espíritus dragón. Pero ¿qué hizo David en el momento que recibió la noticia que su hijo había muerto? Dice en 2 Samuel 12, 21 al 20: entonces David se levantó de la tierra. ¿Pero qué hizo? Y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Y entró a la casa de Jehová y adoró. Aquí fue donde David desarmó a todos los espíritus dragónicos. Aquí fue donde David venció al gran dragón. Porque en medio de ese dolor, en medio de esa calamidad, había muerto su hijo, por el cual había ayunado y había orado 7 días sin parar. Pero el resultado no fue el que él quería. El resultado fue lo que Dios quería, y David entendía eso. Eso es reconocer el gobierno, la soberanía de Dios en nuestra vida y en toda su creación. Hermanos, David, su actitud fue levantarse, arreglarse. No se fue así como estaba, hermanos. Él dijo: voy a ir a la casa de Dios, voy a ir a la presencia de Dios, voy a ir como Dios es digno. Se lavó, se ungió, se cambió, se ungió y fue a la casa de Dios y adoró. Lo primero que hizo fue adorar. Él había ayunado 7 días.
Seguramente tenía hambre. Pero David dijo, lo primero que voy a hacer es adorar, porque si no adoro, el dragón me puede tomar ventaja. ¿Me está escuchando? El gran dragón puede tomar ventaja. Y David adoró. Después de adorar a Dios, después de bendecir a Dios, después de darle gracias a Dios por lo que había sucedido, reconociendo que Dios es soberano, entonces dice que después vino a su casa y pidió y le pusieron y comió. Y comió. Sí, tenía hambre, sí, pero dejó la comida para después. Él dijo, lo primero que tengo que hacer es adorar a Dios. Y alguien le podría haber dicho, pero David, mira, si tu hijo se murió, entonces ¿dónde está tu Dios? No, es que Él es soberano. Él es el decididor divino. ¿Sí? Y yo no me voy a deprimir, yo no le voy a hacer caso al dragón que quiere que yo me deprima y que yo me enoje con Dios, que yo me pelee contra Dios. No, dijo David, Él es soberano, Él es quien da y quien quita la vida, Él es nuestro dueño legítimo, Él tiene derecho de hacer con nosotros lo que Él quiera, porque Él es quien nos hizo. Estamos, Él es quien nos hizo. Así es que yo lo que voy a hacer es aquello para lo que Dios me creó, para lo que Dios me hizo. Yo lo voy a adorar, lo voy a alabar y voy a bendecir su santo nombre. Bendito Dios. Esa es la actitud correcta. Esa es la manera en que vencemos nosotros a los espíritus dragónicos, hermanos. Es por eso que en Nehemías 8:10 dice: no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Sí? La palabra dice, mire, no se entristezcan. ¿Sí? Ya con el entendimiento que estamos teniendo es, no se dejen vencer por el gran dragón. No se dejen atemorizar por el gran dragón. No dejen que el desánimo y la depresión que el gran dragón quiere meter en ustedes, no dejen que los invada. Ustedes alaben a Dios, porque el gozo de Jehová, no nuestro gozo, dice el gozo de Jehová es lo que nos da fuerza. Si agradamos a Dios y le damos contentamiento a su corazón, ese gozo de Jehová viene a nosotros y es lo que nos da fuerza. En lugar de desanimarnos, en lugar de deprimirnos, en lugar de debilitarnos, vamos a tener fuerza, más ganas de orar, más ganas de adorarlo, más ganas de comer de su palabra, de escudriñar las escrituras, más ganas de buscar a Dios. Cuando en medio de la calamidad, en medio del valle de sombra de muerte, nosotros lo adoramos, venciendo de esa manera al gran dragón. ¿Me está escuchando? Adorando a Dios, vencemos al gran dragón y a todos los espíritus dragónicos. Es por eso que en Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero nosotros estamos adquiriendo conocimiento. Por falta de conocimiento es que el dragón y el gran dragón hace estragos, hermanos, en la gente y en los hijos de Dios, por falta de conocimiento. Pero en el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vea qué poderoso esto. Hay sombra de muerte, pero también está la sombra del Omnipotente. ¿Bajo qué sombra quiere estar usted? Pero para experimentar la sombra del Omnipotente tenemos que habitar al abrigo del Altísimo, bajo su gobierno, bajo su soberanía, hermanos. Y aunque Él permita valles de sombra de muerte, nos va a sacar de ahí y nos va a poner bajo la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente. Esto es poderoso, ¿sí? Esto es poderoso. Pero primero tenemos que vencer los valles de sombra de muerte para entonces estar en la sombra del Omnipotente. Y es ahí donde vamos a ser librados del lazo del cazador, de la peste destructora. Y va si no necesitamos en este tiempo ser librados de toda peste destructora, de toda plaga de mortandad, hermanos. Necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Cómo vamos a vencer nosotros al dragón? Bueno, lo vamos a vencer bendiciendo a Jehová. Por eso dice la palabra: bendeciré a Jehová. Y estas son palabras de David. Vea la experiencia de él. Dice: bendeciré a Jehová. ¿Cada cuánto? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. El que siempre tiene una alabanza, el que siempre está agradecido con Dios, el que siempre está bendiciendo el nombre de Jehová, hermanos, mire, los espíritus dragón no tienen chance de podernos vencer.
No tienen chance de podernos influir. Es por eso que se nos manda. Y miren, no es Dios el que se beneficia. Somos nosotros los que nos beneficiamos cuando bendecimos a Jehová, cuando lo adoramos en todo tiempo. Pase lo que pase, venga lo que venga. Porque con eso reconocemos que Jehová es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y no hay Jehová Dios, Jehová Elohim fuera de él. Amén. Esto es poderoso. Y luego también dice en el Salmo 22:3, porque tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando nosotros alabamos y bendecimos el nombre de Jehová, en lugar de quejarnos, en lugar de lamentarnos, en lugar de reprochar por la situación o por las circunstancias que podamos estar viviendo, si nosotros lo adoramos y lo alabamos, la presencia de Jehová va a estar con nosotros. La presencia de su espíritu va a estar con nosotros. En lugar de que estén espíritus dragón, van a estar ángeles santos de Jehová con nosotros, hermanos. Porque el dragón no va a estar y los espíritus dragón no van a estar donde la presencia de Jehová está. Donde está el espíritu de Jehová, allí hay libertad, dice la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, la alabanza, bendecir el nombre a Jehová, atrae su presencia, atrae a los santos ángeles. La presencia del Espíritu se va a manifestar y nosotros vamos a estar, escuche bien, guardados, protegidos, defendidos y ayudados en todo por Jehová de los ejércitos, por el Espíritu Santo, por nuestro Salvador y Redentor Jesucristo y por todos sus santos ángeles. Porque entonces más van a estar con nosotros que los que están en contra. Más son los que están con nosotros que los que están en contra. Sí, solo sí, cuando nosotros tenemos un canto de gratitud, un canto de amor, un canto bendiciendo constantemente el nombre de Jehová. Amén. Esto es poderoso y nosotros tenemos que llegar a ser adoradores en espíritu y en verdad. Esta es la manera en que vencemos al gran dragón. Tenemos que frenar el desánimo. Y para concluir quiero decirle, es inevitable que en algunos momentos nosotros hayamos abierto nuestro corazón a este ataque de los espíritus dragón. Y quizás hemos caído en desánimo. Quizás algunas personas también en depresión. Pero le quiero decir que Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades y restaura lo que pasó. Sí hay solución para ello. Y el único que nos puede salvar es nuestro Creador y nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos de hacer? Lo primero que debemos de hacer es reconocer el desánimo y reconocer la depresión. Porque la depresión es pecado. El desánimo y la depresión es pecado. ¿Me está escuchando? Y si no confesamos ese pecado, no vamos a encontrar salida a esa situación. Porque el desánimo y la depresión es atentar en contra del gobierno de la soberanía de Dios. El primer paso que tenemos que dar es reconocer nuestra condición, de decirle: Señor mío, Dios mío, reconozco que estoy desanimado. Señor, reconozco que estoy deprimido. Reconozco, Señor, que estoy en una condición que no tengo ganas de nada. No tengo ganas de orar, no tengo ganas de comer de tu palabra. Señor, perdóname, porque con ello yo estoy manifestando que no he reconocido que tú eres soberano sobre todas las cosas, que tú eres quien gobierna, que tú eres el decididor divino. Señor, reconozco que he pecado contra ti, porque con este desánimo y con esta depresión, Señor, estoy manifestando que no estoy confiando en ti. No estoy creyendo, Señor, que tú estás conmigo. Perdóname por dudar de ti, por dudar de tu palabra. Y luego que le hayamos pedido perdón, pidámosle al Señor Jesucristo: Señor Jesús, por favor, sálvame de esta condición en la que me encuentro. Sálvame del desánimo, sálvame de esta depresión. Y también tome usted la decisión, hermano, de decirle: Señor, yo decido renunciar a todo desánimo. Yo renuncio a toda depresión. Yo renuncio a todo pensamiento de derrota. Yo renuncio a toda decepción que hay en mi corazón. Yo renuncio a toda influencia del gran dragón y de sus espíritus dragónicos. Yo renuncio a esa influencia maligna y tome autoridad. Y también dígale: y en el nombre poderoso de Jesús, yo ordeno que toda opresión se quite de mí. Todo pensamiento maligno yo lo desecho de mi mente ahora mismo. Clamo tu sangre, Cristo Jesús. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mi voluntad, Señor Jesucristo. Sálvame, Jesús. Eso es poderoso, porque está escrito
escrito: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y eso funciona todos los días, 24/7, al que lo hace. Sálvame, Cristo. No estamos hablando de ser salvos de la muerte, del infierno. Estamos hablando de ser salvos de toda esa desánimo y decepción, de todo eso que en nosotros es contrario al carácter de Él, de todo lo que en nosotros se levanta en contra de la divinidad, del carácter divino del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Hay que pedirle al Señor Jesús que nos salve. Renunciemos, por favor, a todo ello. Renunciemos y decidamos alabar y bendecir, adorar a nuestro Dios. Estemos en la situación en la que estemos, esté pasando lo que esté pasando, lo más sabio que podemos y debemos hacer es adorar a Dios. Adorar a Dios, porque cuando lo adoramos estamos reconociendo que Él es Jehová arriba en los cielos, Jehová abajo en la tierra, Jehová en todo lugar, y no hay Jehová Elohim fuera de Él. Cuando lo adoramos estamos reconociendo que Él tiene el control de todas las cosas, que nuestra vida está en sus manos, y de sus manos nada ni nadie nos podrá arrebatar. Hay que adorar a Dios, hay que adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, cualquiera que sea la situación, porque eso honra a Dios. Escuche, eso honra a Dios, y Dios honra a los que lo honran. ¿Estamos? Y del lugar en que nos encontremos, en cualquier hoyo en que el gran dragón incluso nos haya metido, de allí nos sacará Jehová, porque escrito está: Él es quien perdona nuestras iniquidades, Él es quien sana nuestras dolencias, Él es quien saca del hoyo nuestra vida, de cualquier hoyo de desánimo, de fracaso, de depresión. Él es quien saca del hoyo nuestra vida y nos corona con sus misericordias y con sus favores. ¿Y qué dice? Y saciará de todo bien nuestra boca, de modo que rejuvenezcamos como el águila. El Espíritu Santo nos va a inspirar a alabar, a adorar a Dios, y eso nos va a levantar como las águilas, como las águilas. Vamos a rejuvenecer como las águilas. Y recuerde que el águila ataca a la serpiente, ataca a todos estos espíritus serpiente y dragónicos. El águila nos vamos a levantar por encima de cualquier tormenta. Amén. Esto es poderoso. Manos a la obra, por favor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Le voy a pedir que se ponga de pie donde está. Extienda sus manos al Señor y repita conmigo, dígale: Señor mío, Dios mío, reconozco mi necesidad de ti. Señor, reconozco mi necesidad que tú me perdones. Señor, yo no tengo idea de cuánto he pecado contra ti. No tengo idea de cuánto me he quejado, de cuánto lamento, reproche y murmuración ha salido de mi boca, que ha salido de mí, Señor, que hay en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Señor, yo te pido perdón por todo lo que me he quejado y he lamentado y he reprochado y he murmurado, Señor, porque contra ti he pecado, Señor. Perdóname, Señor nuestro y Dios nuestro. Yo te suplico perdón. Lávame, Jesús, con tu sangre. Sálvame, Señor Jesucristo, de esta condición espiritual, emocional y natural, física en la que me encuentro. Pídaselo de corazón, dígale: Señor Jesucristo, sálvame de esta condición espiritual, emocional y física en la que me encuentro. Solo tú me puedes salvar, Jesús. Yo me rindo a ti una vez más, Señor nuestro. Por favor, lávame más y más con tu sangre bendita. Límpiame, Jesús, de todo pecado. Límpiame de toda maldad. Señor Jesús, límpiame de toda contaminación de mi espíritu, en mi alma, en todo mi ser, Señor Jesús. Y dígale conmigo: Señor, lléname con tu espíritu, lléname con tu vida, lléname con tu luz, Señor nuestro y Dios nuestro. Y dígale conmigo: Espíritu Santo, enséñame, ayúdame, entréname a ser un adorador en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y diga también conmigo: Señor, yo decido ahora renunciar a todo desánimo. Yo renuncio a toda depresión. Yo renuncio a todo pensamiento de derrota y de fracaso y los echo fuera de mí. Y decido ahora adorarte, Señor, bendecir tu nombre. Decido, Señor,
reconocer en todo momento tu gobierno, tu soberanía en mi vida y en toda la creación, porque todo es tuyo, Señor nuestro y Dios nuestro. Padre, gracias te damos. Gracias por perdonarnos, gracias por ayudarnos, y dígale: gracias por llenarme de vida. Dígale: Padre, gracias por llenarme de vida. Gracias por llenarme de vida. Necesito más de tu vida, más de tu fortaleza, Padre celestial. Fortaléceme con el poder de tu fuerza, Señor Jesús, como está escrito. Amén. Muy bien. Manos a la obra, propóngase estar adorando y alabando a Dios, y verá cómo vamos a mantener lejos de nosotros al gran dragón y a todo su ejército de espíritus dragón. ¿De acuerdo? La paz de Dios con todos ustedes, y en el nombre de Jesús, cubiertos con la sangre de Cristo. Amén.